Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, se escucha y se ve todo perfecto, doctor. Ya, excelente. Oye, para compartir pantalla lo hago desde el comando de acá, ¿cierto? Sí, Sí. ¿tiene algún... ¿Puede compartir? ¿Tiene algún inconveniente? Sí, no, quería hablar un poco antes Ah, y de ahí voy a compartir. adelante, Primero que doctor. nada, quería darle las gracias por invitarme a participar. Estuve un rato viendo la presentación del doctor, es buenísima. Y de hecho se lo comenté por interno en Twitter, muy buena la presentación. Me alegra que tengan esta calidad de presentaciones, así que tomen estos apuntes, porque estuvo muy buena la presentación del doctor. Voy a tratar de ser bien sucinto respecto al tema que me pidieron. Vamos a hablar de algunos factores no farmacológicos y que precisamente están enfocados al manejo en la atención primaria, que es tan importante para tener un buen manejo y un buen tratamiento de los pacientes con demencia. Así que voy a, en este momento, empezar a compartir la pantalla. Aquí estamos. De acuerdo. Entonces ahí está la primera diapo. A ver, espérate, estoy cargando un poco. Muy bien. Como les decía, vamos a conversar de factores de prevención de demencia, de factores que sean específicamente no, no farmacológicos necesariamente. ¿Ya? Primero que nada, para poder centrar el tema, es bueno recordar las definiciones de demencia. ¿Ya? Las definiciones clásicas siempre han hablado de un síndrome caracterizado por eh, una alteración de las funciones cognitivas previamente adquiridas y que clásicamente se ha referido a un déficit de la memoria, o sea, un defecto amnésico. Precisamente porque siempre se conceptualizó que el modelo más común de demencia era el Alzheimer, que es una enfermedad que se caracteriza precisamente por la pérdida de la memoria de corto plazo, episódica. Eh, y al que en esta definición de demencia se le agrega también la pérdida de otras funciones cognitivas, como el lenguaje, con afasia, las praxias y la agnosia, con apraxia y agnosia, y sobre todo funciones frontales como las funciones ejecutivas. La función ejecutiva es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de programar un plan para llegar a un objetivo, evaluarlo y definir si en base a esa evaluación si hay que cambiarlo o no. Esa flexibilidad y esa capacidad de análisis en conjunto se denomina función ejecutiva. Este deterioro cognitivo tiene que ser de funciones previamente adquiridas. Vale decir, si tenemos una persona que no adquirió esas funciones cognitivas durante su desarrollo en base a su eh, parénquima cerebral, por llamarlo de alguna manera, no podemos hablar de demencia. Por lo tanto, es un concepto que es dinámico y relativo también. Eh, y el déficit de estas funciones cognitivas tiene que ser de magnitud suficiente como para interferir en las actividades de la vida diaria, vale decir, en el funcionamiento social o en el funcionamiento laboral de las personas. ¿Ya? Eh, Puse el diagnóstico del CIE-10 porque el CIE-10 sigue siendo ocupado como una fuente de información en distintos sistemas y en distintos ámbitos, básicamente ámbitos administrativos. Existen clasificaciones posteriores y mucho mejores que también las vamos a mencionar, pero en este tema es práctico para el ejercicio durante la atención primaria es considerar aún el diagnóstico CIE-10 de demencia, porque habla específicamente del deterioro de memoria y de otras funciones cognitivas, que es precisamente reforzar lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. El deterioro del pensamiento precisamente se refiere a las otras funciones que había nombrado, incluyendo también las alteraciones de atención. Y nuevamente, lo que aparece en esta definición es que dichas alteraciones tienen que interferir en la actividad cotidiana, en la actividad de la vida diaria de las personas. Exige además que tiene que haber un nivel de conciencia normal, o sea, un nivel de vigilia que sea el normal, excluyendo, como lo vamos a ver también después, el síndrome confusional agudo o delirio. Aquí se incluye un concepto de tiempo que habla de que la alteración tiene que ser al menos 6 meses. Precisamente eso es válido, pero para enfermedades que generan demencia, enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Porque podemos tener síndromes demenciales que no correspondan a enfermedades neurodegenerativas.
Ahora, las definiciones más nuevas, como la de la clasificación de enfermedades de salud mental, el DSM-5, que es el actual, centran la definición de la demencia precisamente en estos conceptos de pérdida de una función cognitiva previamente adquirida y que altera las actividades de la vida diaria del paciente. Ahora, puse la definición de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la definición de Alzheimer hace hincapié precisamente en la pérdida de memoria y que es progresiva y que genera una alteración en la cognición. Eso contrasta con otras definiciones de demencia también incluidas en el DSM-5, en que la pérdida de función cognitiva es no necesariamente de memoria. Por ejemplo, las demencias frontotemporales, donde tenemos una variante en que la alteración de la función cognitiva es conductual. Por lo tanto, o de lenguaje, perdón. Por lo tanto, es importante tener el concepto de que estamos frente a una demencia cuando tenemos la pérdida de funciones cognitivas que es tan intensa que genera alteraciones en las actividades de la vida diaria de los pacientes, pero que puede ser cualquier tipo de función cognitiva, no solamente memoria. Y ahí el espectro se abre precisamente para aquellas demencias que son menos frecuentes que la enfermedad de Alzheimer, pero que también impactan en nuestra población. Y ahí también un punto, que vamos a tener pacientes de tercera edad, que es en quienes se manifiesta más frecuente esta enfermedad, y no necesariamente van a presentar fallas de memoria como falla principal, sino que cuya falla esencial y que va a ser el motivo de consulta va a ser una alteración conductual. En ese caso, cuando tenemos ese motivo de consulta en atención primaria, tenemos que plantearnos que posiblemente podemos estar frente a un deterioro cognitivo o un deterioro neurocognitivo mayor, que es la definición actual, el nombre actual de la demencia, que precisamente sea no una enfermedad de Alzheimer, sino que sea un deterioro neurocognitivo mayor o demencia de otra índole. ¿De acuerdo? Dicho eso, ya revisando los tipos de definición de demencia que se han hecho, tiene que quedar bastante claro que la demencia es un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas. Recordar cuáles son las capacidades cognitivas. Y ahí es importante ser bien operativo. Es bueno que ahí operativicemos en base a los elementos del examen mental neurológico: nivel de vigilia o conciencia, orientación temporoespacial, atención, memoria, lenguaje. Dentro de ello podemos incluir el cálculo, nocias, praxias, juicio y abstracción. Cada una de ellas son las funciones cognitivas que se pueden ir deteriorando. Operativamente, podemos definir también que la demencia es un deterioro de las funciones de dos o más funciones cognitivas que altera la actividad de la vida diaria del paciente, sea memoria o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que interesa precisamente de esta imagen es recordar que la demencia o deterioro neurocognitivo mayor se define con el deterioro de capacidades cognitivas previamente adquiridas y que generan una pérdida de la autonomía en la vida diaria del paciente, sea cual sea la actividad que se está alterando. ¿Por qué es importante hablar de esto? Primero que nada, porque muchas veces cometemos el error de considerar que los déficits cognitivos, los deterioros cognitivos, sea cual sea la índole de ellos, forman parte del envejecimiento normal. Y en realidad no lo es. Lo que ocurre es que el deterioro neurocognitivo mayor o demencia es una enfermedad que es muy frecuente precisamente en las personas de la tercera edad y cuando entramos ya en un envejecimiento mayor. A tal punto es esto que se ha calculado la incidencia y prevalencia del deterioro neurocognitivo mayor o demencia y podemos ver que cada 5 años, en cuanto a los grupos de edad, se va duplicando incidencia y prevalencia. Por lo tanto, eh, tenemos que mayores de 65 años volver al 5,8%, pero sobre los 85 años ya puede llegar a la mitad de la población de esa edad. Lo que es muy relevante si consideramos cuál es la expectativa de vida que tenemos en Chile y que ha ido aumentando con los años. En este momento tenemos una gran cantidad de población mayor que está afectada por esta enfermedad. Y tenemos que considerar que precisamente las repercusiones socioeconómicas que tiene ella
en el paciente y en la familia, las vamos a ver nosotros como parte del equipo de salud y sobre todo aquellos colegas que trabajen en la atención primaria de salud. ¿Por qué también es importante? Porque en promedio las demencias tienen una sobrevida que no es poca. La enfermedad de Alzheimer se ha calculado aproximadamente con una sobrevida de 8,5 a 9 años promedio. Otras demencias generalmente tienen una sobrevida que es menor, 6 a 7 años aproximadamente, según refiere la literatura, que generalmente uno lo ve en la práctica clínica. Pero es una cantidad de tiempo en la cual tenemos un paciente que tiene cuidados que son de alto costo, que tienen una dependencia absoluta del medio ambiente, en los cuales las intervenciones, como vamos a ver, han ido demostrando que tienen utilidad precisamente no necesariamente solo farmacológica, y en las que se genera sobre todo una repercusión importantísima en el entorno. Hay que recordar que un paciente que está perdiendo sus funciones cognitivas es un paciente que prácticamente está desapareciendo. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar frente a un grupo familiar que está sufriendo la pérdida de la persona que forma parte de su tejido familiar y de su tejido social. Por lo tanto, hay que considerar eso al momento que abordemos un caso de paciente con deterioro neurocognitivo mayor o demencia en la atención primaria. Cuando uno habla de causas de demencia, tenemos que prácticamente lo más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Pero también tenemos, y esto es re importante, otras causas de demencia degenerativa, como la demencia por cuerpo de Lewy, la demencia secundaria de Parkinson, la demencia frontotemporal, por nombrar algunos. Pero también hay otras causas no degenerativas, como las causas vasculares. Y en este punto hay que tener una cosa súper clara. En este momento sabemos que la segunda causa más frecuente de demencia, como síndrome degenerativo, es la demencia vascular. Vale decir, el síndrome demencial generado por lesiones que son acumulativas en el encéfalo y que generalmente, clásicamente, afectan sustancia blanca. También se consideran en ella lesiones en sitios estratégicos, que generan un detrimento en dos o más funciones cognitivas solo con un evento. Pero lo más frecuente es precisamente la demencia vascular, la demencia generada por microangiopatía de sustancia blanca, generalmente frontal y secundariamente de otras áreas como temporales o parietales, que precisamente alteran la relación de las distintas áreas corticales con los núcleos de la base y con otras áreas corticales a través de la fibra de núcleo. Esto es muy relevante porque vamos a ver después que precisamente una de las principales intervenciones que debemos hacer en las personas para evitar este tipo de daño es un buen control de factores de riesgo cardiovascular y en ellos principalmente la hipertensión. Tenemos en tercer lugar causas potencialmente reversibles. ¿Y por qué es importante mencionarlas? Porque en el momento que ustedes enfrenten un paciente con demencia en la atención primaria, que va a ser un tema que posiblemente van a tratar durante el pregrado, una de las estrategias clásicas es precisamente realizar baterías de exámenes, aparte de la correcta anamnesia y examen físico completo, para poder descartar causas potencialmente reversibles, como las que están nombradas ahí, déficit de vitamina B2, hidrocefalia no intensiva, etc. Pero si ustedes se fijan, no corresponde a la gran cantidad de pacientes. Y precisamente esta otra gran cantidad de pacientes que tienen causas degenerativas o no degenerativas, pero que no necesariamente son reversibles, van a ser el gran grueso de población que van a tener que abordar ustedes. Y que tuvimos que abordar todos quienes hicimos atención primaria antes de dedicarnos a la especialidad. Como les decía, voy a devolverme un poco. Como les decía, la principal causa de demencias son las degenerativas, la enfermedad de Alzheimer, y en segundo lugar tenemos las no degenerativas, las demencias vasculares. Si uno analiza la frecuencia en ambos grupos, precisamente la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Si uno analiza todas las demencias, y si uno analiza todas las demencias, es la demencia vascular la segunda en frecuencia, antes que las otras degenerativas que están en la lista. ¿Por qué es relevante? Porque hemos ido descubriendo de a poco en la práctica clínica y a través de los distintos estudios y metaanálisis de que precisamente aquella condición en que se junta la demencia Alzheimer más los daños vasculares es precisamente una de las principales causas de demencia. Esa condición la conocemos como demencia mixta. ¿Y a qué se refiere?
precisamente como vemos en esta resonancia en un corte coronal en secuencia FLAIR o FLAIR, como dice una gran amiga mía en la neurología, la doctora Delgado, eh, en que precisamente vemos hiperintensidad, que es este color blanco de sustancia blanca, que corresponde precisamente a microangiopatía secundaria hipertensión, pero que también se asocia a una atrofia generalizada de todo el encéfalo y que podemos ver aquí que se manifiesta por un espacio excesivo en los surcos de la superficie, más las cisternas y precisamente eh, cisuras interlobulares importantes. Eh, a la que se asocia también atrofia en lugares específicos, como la atrofia hipocampiana, que puede ser un marcador precisamente de enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué es importante tener claro este concepto? Porque la gran cantidad de pacientes que vamos a ver van a ser pacientes que tienen una demencia, si ya la hemos diagnosticado clínicamente, en los cuales vamos a tener una superposición de un antecedente neurodegenerativo como la enfermedad de Alzheimer, pero además factores accidente cerebrovascular, la microencefalopatía que les mencionaba, o accidentes cerebrovasculares mayores, más grandes. Por lo tanto, posiblemente nuestra intervención va a ir orientada al control de los factores de riesgo cardiovascular, que es precisamente lo que vamos a hablar en un rato más. Y por lo tanto, es ese el punto en el cual tenemos que fijarnos para poder hacer las intervenciones. Y es donde nuestro rol como equipo de salud en atención primaria es más importante. Existen distintos metaanálisis y resúmenes que se han hecho respecto a la demencia o deterioro neurocognitivo mayor. Existe un par de papers bastante interesantes donde precisamente se hacen resúmenes de todo lo que sabemos al respecto. En ese sentido, es importante recordar que ya sabemos que los factores protectores de prevención de demencia precisamente son los de una buena actividad física con una actividad cognitiva y social importante. A eso mismo, también se sabe que un nivel educacional alto precisamente previene la aparición del deterioro neurocognitivo mayor a nivel poblacional y a nivel individual. Por lo tanto, aquí tenemos que estar enfocados en nuestras intervenciones. Y posiblemente, si ustedes se fijan, no son las intervenciones que generalmente pensamos, que es atender a un paciente, dar un remedio, dar indicaciones. No, por el contrario, significa que tenemos que tener un actuar social que permita educar a nuestra población y lograr las instancias en las que se logren precisamente estos espacios para que las personas que atendemos, las personas que van a poner su salud en nuestro cuidado, tengan posibilidad de tener una buena actividad física con una gran actividad social y cognitiva. Y sobre todo el tema de la educación. Obviamente es algo que va más allá del sector salud, pero es muy importante que todos tengamos claro que ya está demostrado en la literatura internacional que los altos niveles educacionales de la población precisamente se asocian a la prevención de demencia a nivel poblacional y a nivel individual. Ahora, si hablamos de factores de riesgo, también se sabe que la hipertensión, la obesidad y la dislipidemia, precisamente en el periodo de la edad media de la vida, se asocian a mayor riesgo de aparición de demencia, sea Alzheimer o no Alzheimer, sea vascular o no vascular. Por lo tanto, nuestro enfoque, junto con propender como integrantes de una sociedad a que existan los factores protectores, es ya desde nuestro rol profesional el enfocarnos en un buen control como equipo de salud de hipertensión, obesidad y dislipidemia. Sobre ellos, ellos actúan sobre los factores genéticos conocidos en la enfermedad de Alzheimer, precisamente, que es la más frecuente. Entre ellos, la presencia de apolipoproteína E4. ¿Ya? También sabemos que dietas que no son balanceadas, que tienen exceso de grasa, el uso excesivo de alcohol, el tabaco, la presencia de diabetes y antecedentes de depresión en cualquier momento de la vida de las personas son factores de riesgo mayores para la presentación de demencia en edades mayores. En este momento, los factores genéticos sabemos que son un sustrato,
pero sobre los cuales tienen que actuar estos otros factores que son ambientales. Y es ahí la importancia de nuestro rol, nuevamente, como integrantes del equipo de salud primaria, ya que como integrantes del equipo de salud primaria, ustedes o los que ya trabajamos en eso, somos quienes vamos a estar cerca de las comunidades, cerca de los grupos familiares, precisamente explicando y educando a las personas cuáles son los hábitos de vida que les van a permitir tener una calidad de vida mejor en ese momento y después a futuro cuando vayan envejeciendo. Ahora, los mecanismos de daño que se han asociado son varios, ¿ya? Directamente daño neuronal, el daño vascular ya mencionado, y mecanismos inflamatorios que siempre han estado en la mira de los estudios de demencia y que se ha demostrado que sí, precisamente favorece la aparición de ella. Precisamente estos mecanismos inflamatorios se han visto que son menos potentes cuando existe la ausencia de esta comorbilidad crónica y sobre todo de estos hábitos de vida que son poco saludables, ¿ya? Por el contrario, también existe la sugerencia que la aparición de demencia en edades mucho mayores de la vida puede asociarse a bajar los niveles de presión arterial, de peso corporal y de lípidos. Ahora, esto es una población más pequeña, ¿ya? Y son casos eh, menos comunes, en los que vemos precisamente que personas que no tienen tanta carga genética, o a pensar en demencia, cuando se han visto expuestas desde esta edad, desde esta edad de los 75 años, a estos factores, pueden desarrollar demencia después. No es la mayoría. Y por eso que precisamente en la gran población que van a ser el foco del trabajo que hacemos como médicos y médicas, como integrantes del equipo de salud, va a ser precisamente la educación y la corrección de los factores de riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que considerar? A los 65 años de edad, en la gran población, los factores de riesgo son la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión. Eso ya está demostrado por muchos trabajos y metaanálisis que han llegado a esa conclusión. Segundo, también sabemos que el uso de fármacos antihipertensivos baja el riesgo de demencia a largo plazo, precisamente en estas poblaciones menores de 65 años. Por lo tanto, es un factor a considerar al momento que definimos la indicación de antihipertensivo junto con el manejo no farmacológico de la hipertensión. Eh, Sabemos también que el factor familiar es muy importante. Los trastornos del sueño, y ahí es importante tener claro que la aparición, la presencia de la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo mayor para la aparición de demencia en el largo plazo. Por lo tanto, tiene que formar parte de nuestra anamnesis cuando estamos atendiendo a un paciente crónico, puesto que es una de las maneras de prevenir la aparición de demencia. Es muy importante promover la actividad física en la mitad de la vida y en la edad mayor también, como factor protector. Y sobre todo, propender al alto nivel educacional y la estimulación cognitiva y social para prevenir la demencia. Evidentemente, estos son cambios mayores que posiblemente son intersectoriales, no solamente del sector salud, pero ahí la opinión del sector salud, que somos todos nosotros, teniendo claro que altos niveles educacionales de la población nos permiten tener población más saludable, es clave, porque también es un actor clave en los cambios sociales que se van generando en la historia de los países. Eh, el consumo de grasa insaturada y sobre todo de dieta mediterránea han demostrado bajar el riesgo de demencia. No así, no así el uso específico de complejos multivitamínicos. Por lo tanto, aquí lo que es importante es precisamente propender a una dieta balanceada y saludable y precisamente mediterránea, que sea escasa en grasas saturadas, ¿ya? Huelga decir, y siempre es bueno repetirlo, el tabaco y el alcohol se han asociado a mayor riesgo de demencia. Y ojo, no nos referimos al síndrome de Wernicke-Korsakoff, no nos referimos a los pacientes que por uso de alcohol y déficit de vitamina B12 presentan el Wernicke y después quedan con este deterioro de memoria de corto plazo, con confabulación y repetición de las preguntas, que es el Korsakoff, sino que en general, precisamente la presencia de tabaco y alcohol sí se ha asociado con el mayor riesgo de demencia. Y lo que habíamos mencionado también, la presencia de, genéticamente de la polipoproteína E4,
que actualmente se considera un sustrato de mayor susceptibilidad frente a estos factores de riesgo que les mencioné. Ahora, también habíamos mencionado, y es bueno recalcarlo, que los mecanismos de daño son vasculares, inflamatorios y de estrés oxidativo. Precisamente aquellas sustancias que sabemos que generan estrés oxidativo se han asociado con la mayor riesgo de demencia en el largo plazo. Por eso que es tan importante la intervención en la dieta y en los hábitos de vida. Los factores neurotóxicos, precisamente todo aquel uso de sustancias que generen daño neuronal, drogas de abuso o algunos fármacos que son de uso restringido. Y el factor de los procesos psicosociales, manifestados precisamente en cuanto al entorno, a la actividad social, a la estimulación cognitiva, y también a aquellas patologías que escapan más de lo neurológico, que van como las patologías del ánimo. Se sabe que la depresión puede producir un deterioro cognitivo que puede confundirse a veces con la demencia. Y también se ha visto que es un factor de riesgo que puede afectar en el mediano y largo plazo. Para poder tener una comunicación entre los equipos solemos generar tapificaciones y puntajes. Dentro de ello se han validado ya dos scores, dos puntajes que son CAIDE y Libra, que son bastante buenos predictores de la aparición de demencia en el mediano y largo plazo. A ese respecto, me parece bastante razonable mencionarle la escala CAIDE, que precisamente juntando puntaje tiene un correlato con el riesgo de aparición de demencia en pacientes que están en la vida media de la vida. Puede sonar de perogrullo, pero si se fijan, son factores que son la edad, la educación, eh, precisamente el género, los valores de presión arterial, y otros factores importantes dentro de las cosas que medimos naturalmente en los controles de adultos finalmente. Por lo tanto, es bastante relevante el poder ocupar estas escalas que se están empezando a conocer ahora y que nos permiten tener una buena comunicación entre los distintos equipos de salud, ¿ya? Por lo tanto, si queremos ir sistematizando un poco cuáles son los, los factores de riesgo que nos pueden llevar al desarrollo de demencia, hay que tener siempre claro el consumo excesivo de alcohol. Y lo que se ha agregado recientemente en distintos reviews eh, que son muy relevantes, el daño en la cabeza, o sea, algún traumatismo encefalocraniano, la polución del ambiente y factores educacionales, el control de la hipertensión, tabaco, obesidad, depresión, actividad física, diabetes y la falta de contacto social. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha recomendado y se sigue recomendando? Evitar cada uno de esos factores de riesgo, propender precisamente eh, a políticas públicas que fomenten la educación de las personas, fomenten hábitos de vida saludables, el ejercicio constante, el cuidado de las personas para ir bajando aquellos casos de traumatismo encefalocraniano. Y en cuanto al control estricto o más directo de los equipos de salud, tender precisamente a ser estricto en el control de la hipertensión, con presiones sistólicas que sean de 130 milímetros de mercurio o menos, ¿de acuerdo? Eh, Tratar las alteraciones de la audición, que generan un gran detrimento en la relación social de los pacientes. Reducir la exposición a ambientes que están contaminados. Y bueno, eso sí que es tema en nuestro país. Prevenir precisamente el traumatismo cefalocraniano, manejar el consumo de alcohol, eliminar el consumo de tabaco y sobre todo la educación nuevamente. Proveer a todos los niños con una educación primaria y secundaria de buena calidad. Eh, Reducir la obesidad y la diabetes. Si ustedes se fijan, que era lo que les había dicho, muchas veces todo esto son plantear control de factores ambientales que pueden ir más allá de lo que corresponde al sector salud, pero precisamente junto con ser cambios que requiere nuestra sociedad para mejorar nuestra calidad de vida, son cambios que sí ya están demostrados, que mejoran el estado de salud de las personas
evitando demencia en edades avanzadas de la vida. Nuevamente, implementar políticas de salud pública que reduzcan hipertensión en toda la población, que mejoren el medio ambiente y que propendan a la buena educación de las personas. ¿De acuerdo? Evitar el riesgo de un traumatismo encefalocraneal severo. Y los targets individuales, que era lo que les decía, siempre recordarlo. Buen control de la hipertensión cuando tengan pacientes que son hipertensos. Preocuparse precisamente de las alteraciones sensoriales durante la tercera edad, generalmente la pérdida de audición. Tiene que ser corregida, eso mejora mucho el riesgo de aparición de demencia. Controlar el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco, reducir la obesidad y un estricto control de la diabetes. Y propender siempre a las actividades que mantengan una actividad física constante de las personas en la mitad de la vida y en las etapas más avanzadas de la vida. Esto es re importante, ya que existen programas de actividad física para el adulto mayor y que requieren precisamente muchas veces, para poder ser exitosos, de el soporte que hace el actor médico o médica en el box, al recomendar al paciente meterse en estos programas, hacerles caso y realmente participar de ellos. No olvidar la dieta saludable, el ejercicio regular, consumo moderado de alcohol, evitar el tabaco y el control estricto de las patologías crónicas. Y ahí tienen que aplicar todos sus conocimientos cuando sean médicas y médicos en la atención primaria. Todas estas intervenciones eh, han sido muy controversiales respecto a su efectividad completa, pero existen distintos metaanálisis que apuntan a que sí son efectivas. Sin embargo, todavía es necesario seguir realizando estudios de largo alcance para poder mensurar cuánto mejoran en cuanto a calidad de vida, prevalencia, incidencia de demencia, profundidad de la demencia medida con distintos scores cognitivos, para poder saber cuánto impactan. Sabemos que impactan y mejoran, pero necesitamos saber cuánto más en detalle. Por lo tanto, son estudios que deben realizarse y que en varias partes se están realizando. Por lo tanto, es re importante ahí llamarlos e incentivarlos a que participen de este tipo de instancias, en que se puede generar conocimiento y que nos pueda llevar a un detalle más claro respecto a cuáles son los factores no farmacológicos en el manejo de la demencia. El ejercicio cognitivo y la vida social activa son precisamente intervenciones en las que ustedes tienen que ser actores principales. Muchas veces las personas, las familias, le hacen caso al doctor o a la doctora en el box del policlínico. ¿Por qué? Porque corresponde al rol social que tenemos con nuestra profesión. Y en ese sentido, muchas veces le hace más sentido el consejo en cuanto a realizar ejercicio cognitivo o tener una vida social activa a través de clubes del adulto mayor o de otras instancias que se generen en la comunidad de manera proveniente del Estado o como organizaciones espontáneas de la comunidad. Muchas veces nuestro apoyo a ese tipo de instancias genera más adhesión y confianza en ellas que lo que pueden generar otros actores. Por eso que es importante que nosotros la tengamos súper claro. Las intervenciones que hemos nombrado tienen que ser iniciadas tempranamente. No podemos esperar a que el paciente empiece con la demencia precisamente para plantear este tipo de cambios. También es bien discutido y discutible si en el momento en que el paciente ya presenta demencia, sean efectivas estas intervenciones. En efecto, no hay una evidencia clara de que intervenciones como cambio de los hábitos de vida, aumento de la actividad social o del ejercicio cognitivo cambien la historia natural de una demencia. Pero asimismo, ya que no hay evidencia, la práctica clínica nos muestra, y en eso puedo transmitir la experiencia, de que la calidad de vida y la sensación de bienestar de los pacientes, y sobre todo de la familia y de los cuidadores, mejora mucho cuando los pacientes ingresan a esta instancia. Muchas veces cuando ustedes traten pacientes con demencia, con deterioro neurocognitivo mayor, van a tener que preocuparse del paciente y sobre todo del cuidador o cuidadora. Y ahí es re importante siempre recordar consejos prácticos que son tips. De partida, no es bueno que haya un solo cuidador. Ya siempre tiene que haber dos o más cuidadores. Siempre es bueno que esos cuidadores se turnen.
ya que estamos hablando de una persona que está teniendo una pérdida progresiva de sus facultades cognitivas, por lo tanto, está cayendo en una dependencia directa a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana. O sea, estamos hablando de una persona que está dependiente, como lo es una guagua recién nacida. El desgaste en energía, el desgaste emocional del cuidador es importante. Y en ese sentido, lo lógico, lo claro es que tiene que haber todos más cuidadores que vayan rotando para poder dar la asistencia necesaria a esta persona que está en buena medida y tristemente está desapareciendo. ¿Ya? Como decía, las intervenciones son tempranas. Por lo tanto, si nosotros detectamos un paciente que tiene deterioro cognitivo, por ejemplo, pero que no altera su actividad de la vida diaria, no estamos frente a una demencia, sino que estamos frente al estadio previo, que es el deterioro neurocognitivo menor o deterioro cognitivo leve. En ese caso, sí es importante la intervención, en que se ha demostrado que pueden haber cambios en la historia natural del proceso, pero sobre todo sirve para ir preparando familia de lo importante de estas intervenciones no farmacológicas. No olviden nunca el trabajo multidisciplinario. No estamos solos trabajando en la atención primaria en los hospitales. Somos parte de un equipo en el cual participan otros profesionales que nos pueden orientar y nos pueden aclarar dudas y también, sobre todo, nos pueden aportar información que los pacientes no nos hayan dado. Si junto a nuestro equipo de salud tenemos un discurso claro que vaya propendiendo a estas intervenciones, a ir apoyando a la familia en el cuidado de los pacientes que ya tienen demencia, vamos a poder hacer realmente un trabajo integral y que sea efectivo y exitoso con estos pacientes. Por eso es muy, muy importante el rol de la atención primaria. La primaria territorial es precisamente el equipo de salud que está al lado del paciente y a quien el paciente puede acudir en cualquier momento. Como integrantes del equipo de atención primaria es nuestro deber y precisamente parte de nuestras funciones es poder propender a diseminar este conocimiento, a educar a nuestra población y sobre todo también a educar a nuestros equipos clínicos. Si cada uno de nosotros como integrantes del equipo clínico mantiene un discurso coherente, vamos a lograr buena adhesión, vamos a lograr convencimiento de las personas de que una persona con demencia no es una persona que debe quedar abandonada, por el contrario, es una persona que requiere apoyo, cariño, afecto y sobre todo, lo más importante, el manejo no farmacológico de esta patología. Si ustedes se fijan, en esta presentación no he hablado de fármacos, precisamente uno, por lo que solicitaron y porque la evidencia actual para el uso de fármacos no es tan, no, o sea, nos habla de que no son tan potentes en el manejo de ellos. El uso de antipsicóticos, por ejemplo, para los momentos en que hay agitación psicomotora o desajuste conductual, no está demostrado en largos periodos. Y sabemos que hay varios antipsicóticos que en uso más prolongado pueden tener efectos adversos que no son menores. El uso de anticolinérgicos, que propugna mucho la industria farmacéutica, tampoco tiene un rol tan preponderante. Los anticolinérgicos han demostrado mejoría en varios puntos de evaluaciones neuropsicológicas, muchas veces diseñadas para los estudios que prueban esos fármacos. Pero que eso se traduzca en un efecto clínico importante para el paciente, que esté más tranquilo y pueda estar mejor insertado en su entorno, y para la familia y cuidadores, que puedan tener un manejo mejor del paciente, más tranquilo, con menos sufrimiento de todo este proceso, es esa intervención efectiva por parte de los fármacos queda librado a cada caso. Por lo tanto, no es la pata principal. La pata principal es precisamente lo que ustedes pueden hacer y lo que en conjunto con los especialistas de los hospitales de referencia podemos hacer para articular una buena atención primaria que dé soporte social, de educación y de contención emocional a la familia que está sufriendo y que está viviendo este proceso de una persona con esta patología crónica. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Puse al niño porque me encanta poder transmitir la experiencia y el conocimiento a las generaciones nuevas. Eso. Y detengo la compartición. Eso. Muchas gracias, doctor Salinas. Perdón, doctor Salinas, por ¿Sí? su excelente presentación y abocado totalmente al tema de primarios. Lo dejamos invitado para la charla de un ratito más y hay algunas par de preguntas, si es que alguno de ustedes desea
contestar ahora o la dejamos para más tardecito y en ella se van a abordar. Sí, no, voy a ir revisando ahora las preguntas mientras expone el doctor Sandoval y voy a ir respondiendo algunas cosas y me quedo para el final. ¿De acuerdo? Doctor. Vamos a tener un breve